Hola, soy Lauro Zavala, doctor en literatura hispánica por el Colegio de México y profesor en la UAM Xochimilco. En esta ocasión voy a presentar eh, una breve explicación sobre los tipos de minificción literaria y extraliteraria que existen. Y antes quiero mostrar algunas de las compilaciones que he publicado sobre minificción. Esto se publicó en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y es una compilación de trabajos sobre cómo utilizar minificción en la enseñanza de lengua y literatura. Esto se publicó en Colombia, es una compilación de 50 minificciones mexicanas. Este es un trabajo teórico publicado en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Esto publicó la editorial Alfaguara. Es una compilación de trabajos acerca del dinosaurio, un texto muy breve de Augusto Monterroso. Y esto se publicó en Perú el año pasado. Es una ampliación del volumen anterior que también incluye ensayos de escritores como Vargas Llosa y muchos otros y variaciones sobre el dinosaurio. Y se publicaron en el Consejo Nacional de la Cultura 4 volúmenes sobre la escritura mexicana de los últimos 100 años, y lo que hice fue recopilar textos muy breves representativos de todos los géneros de la escritura, y están traducidos a varias lenguas indígenas: el mije, otra variante del mije, el zapoteco y el mixteco. Ahora quiero presentar una visión panorámica sobre los tipos de minificción que existen. Para entender cuántos tipos de minificción hay dentro y fuera de la literatura, es necesario entender cuál es la naturaleza genérica de la minificción. La minificción literaria podemos definirla brevemente como cualquier texto literario muy breve. Entonces, la minificción está ligada en primer lugar con el cuento, y en el cuento podemos distinguir claramente entre el cuento clásico, al que llamamos epifánico porque concluye con la revelación de una verdad narrativa, a lo que llamamos epifanía, y por otra parte el relato moderno, que también es llamado anticuento, es decir, una narración que no concluye con una epifanía, lo cual afecta todo el resto de la estructura del cuento. Ahora, en el entrecruce entre cuento y minificción encontramos lo que se ha llamado microrrelato, es decir, los minicuentos. Este género narrativo es milenario, ha existido en todas las culturas porque en todos los lenguajes se han contado historias. La narración es una forma muy útil para dar sentido a la experiencia humana. Así que la existencia de microrrelatos o minicuentos es una forma de comunicación universal. Ahora podemos ver cómo la minificción está relacionada con otros géneros literarios: poesía, ensayo, novela, crónica, teatro, autoficción y muchos otros géneros. Y en el entrecruce de la minificción con los otros géneros encontramos versiones breves de estos géneros literarios, es decir, poesía muy breve, microensayo, incluso micronovela, de la que hablaremos en otro momento, mini crónica, mini teatro de menos de una página, etcétera, etcétera. Ahora, en el entrecruce entre cuento y otros géneros literarios encontramos los llamados relatos posmodernos o cuento posmoderno, que son cuentos que tienen simultáneamente elementos del cuento clásico, que vemos aquí a la izquierda, y elementos del cuento moderno. Esta yuxtaposición es irónica, es paradójica, y el elemento disolvente que permite la yuxtaposición es la ironía. Volviendo a nuestro mapa general, ahora vamos a entrar a los géneros extraliterarios muy breves, es decir, formas de escritura que no son literarias y que son muy breves. Aquí yo he identificado más de 150
géneros no literarios. Algunos de los más conocidos y familiares para todos son los instructivos de carácter técnico, los avisos, por ejemplo, en una congregación, las definiciones que están en los diccionarios, los epitafios, los contratos, los itinerarios y muchos otros. Justamente en la interacción entre estos géneros no literarios y las formas de literatura se encuentra lo que podríamos considerar el nuevo género literario. En realidad esto tal vez se inició a principios del siglo XX en varios lugares de manera casi simultánea y bueno, nosotros estamos en México y tenemos como referente el trabajo de Julio Torri. Por último, es muy interesante que se ha empezado a estudiar como una forma de minificción todas las variantes muy breves de carácter gráfico, fotográfico, musical, audiovisual o otras variantes, por ejemplo, la minificción coreográfica y muchas otras. Entonces, todos estos materiales, cuando son muy breves, podemos considerarlos como formas de minificción audiovisual, musical, coreográfica y así sucesivamente. Con este mapa general podemos entender algunas de las diversas formas que tiene la minificción dentro y fuera de la literatura. Por eso fue necesario entender cuál es la naturaleza genérica de la minificción.